Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahora sí, luego de haber chequeado estos controles técnicos que recién les mencionaba, vamos a dar inicio a esta primera actividad. Aguárdenos un segundito que nos están pidiendo terminar de confirmar y ya arrancamos. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al conversatorio La Administración del Esfuerzo Humano. Esta actividad está avalada mediante resolución de decano 281/20. Este espacio ha sido organizado por el Ateneo en Administración de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y que tiene por objetivos tratar de reflexionar sobre la administración de recursos humanos, propiciar debates sobre estas temáticas y analizar nuevas metodologías de trabajo frente a esta contingencia particular de la pandemia. Para dar inicio a esta actividad voy a realizar algunas aclaraciones, contarles que esta actividad se está desarrollando mediante videoconferencia en la plataforma Jitsi. De esta videoconferencia están participando docentes y alumnos de la Cátedra de Administración de Personal de sede Trelew y Comodoro Rivadavia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y alumnos y docentes de universidades venezolanas. Asimismo, concomitantemente, esta videoconferencia se está transmitiendo por YouTube a través del canal oficial de la facultad. La actividad se va a organizar dando inicio a la exposición de nuestra invitada y posteriormente realizaremos un espacio de consultas. Para ello les vamos a pedir a todos los interesados, a todos los que participan a través de la plataforma Jitsi y quienes nos siguen mediante el canal de YouTube, que a través de los chats que prevé estos recursos nos hagan llegar por escrito sus preguntas, sus inquietudes. Al finalizar la exposición de nuestra profesora invitada, el moderador de esta actividad, que es el licenciado Daniel Urie, profesor responsable de la cátedra y director del Ateneo, coordinará ese espacio. A todos los participantes de este evento que tengan dudas o consultas, les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de la dirección de correo electrónico del Ateneo que ven ahora en pantalla. Presentamos entonces a continuación a nuestra expositora. Ella es la profesora Vanessa Cristina Miguel Hernández. La profesora Miguel Hernández es doctora en Educación y postdoctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es docente y tutora en el programa de doctorado en Educación de la Universidad Católica Andrés Bello y es profesora titular de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias de la Informática de la Universidad Nueva Esparta y también ha sido vicerrectora académica de dicha universidad, entre otros antecedentes. Cuenta con publicaciones de libros y artículos de su autoría en revistas indexadas y arbitradas, ha sido expositora en eventos internacionales y nacionales, ha realizado dirección de tesis de grado y posgrado y ha coordinado proyectos de investigación. Sin más entonces, y agradeciéndole su disposición para dar inicio a esta actividad, le damos la bienvenida a nuestra expositora, quien disertará sobre competencias digitales para el mundo productivo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Ya es el momento de compartir con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. Y bueno, la idea de esta conferencia es, como decían en su objetivo, un momento de reflexión. Más que contenidos, creo que mi misión hoy es hacernos preguntas y tener un espacio después para la participación y el debate de esas preguntas. Entonces, iniciamos la...
la conferencia. Quisiera confirmar si estoy compartiendo pantalla. No vemos la pantalla. A ver, creo que está un poquito lento. Está bien. Y si no, le voy a pedir al profesor Uri, sino entonces que comparta en la pantalla de la presentación. Muy bien. Porque a mí me dice que la plataforma está compartiendo pantalla. Perfecto, lo hago yo. Tiene que dejar de compartir ahí y lo hago yo. Voy a apagar el video también para que sea mejor la conexión. Ahí estamos. Ok, entonces, bueno, en primer lugar vamos a iniciar haciendo algunas características del contexto donde nos estamos moviendo actualmente. Entonces, pasamos la primera lámina. Vemos ahorita, aún antes de la pandemia, que teníamos unas demandas laborales cambiantes, unos mercados laborales a nivel mundial recesivos y extremadamente competitivos, una necesidad de que más que los títulos que tengamos, lo importante es el valor del conocimiento y nuestra capacidad de resolver problemas. Saber qué hacer, dónde, cómo aplicar ese conocimiento que tenemos. Necesitamos cada vez trabajadores inmersos en un contexto tecnológico, organizativo y social mucho más amplio que en el pasado. Y se requiere un complemento entre el perfil demandado por el mercado y el alcanzado durante el proceso formativo profesional. Siguiente. Ahora, esta transformación digital implica una nueva forma de organización de la actividad productiva, donde esta organización implica tanto elementos físicos, elementos biológicos y elementos digitales. Esta digitalización de las actividades productivas de la sociedad hace que la competencia digital sea esencial para el desarrollo personal y profesional. Y por último, la pandemia actual del COVID-16 ha afectado las tendencias de los mercados laborales. Esta tendencia que ya se veía, o sea, la necesidad de tecnología, desde campos como el campo educativo en el que se ha venido trabajando, la necesidad de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en la docente, siempre se veían como algo, como algo deseable, pero no imprescindible. Sin embargo, no hemos visto mundialmente en una situación donde esas tecnologías es la única vía que tenemos tanto para recibir servicios a veces de salud, bienes y servicios, servicios educativos. Entonces, este cambio tecnológico que está relacionado con la digitalización requiere entonces que los profesionales y ese mercado laboral va a tener unas necesidades distintas. Siguiente. Esas necesidades se preguntan desde revistas especializadas, a nivel de periódico, en los medios. Están este tipo de preguntas. Bueno, ¿cuáles son las competencias laborales para sobrevivir la transformación digital? Por lo menos en esta hablaban de la creatividad, la innovación, la capacidad de cambiar y el aprendizaje continuo.
Vean que todas esas competencias son competencias que llaman blandas, no son de conocimientos profesionales, sino de cualquier campo de conocimiento del saber. Podría entonces necesitar esas habilidades, ¿no? Habilidades de ser creativos, innovadores, capacidad de adaptarnos al cambio continuo y capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Siguiente. Okay. En este trabajo que salió publicado en enero del 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo, se realizaron una encuesta a 1.100 empresas de Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia, que esas empresas representaban el 85% de las exportaciones regionales, como para tener una idea de un campo representativo, ¿no? Y la publicación se llama América Latina en Movimiento, competencias y habilidades en la cuarta revolución industrial. Esta es una publicación que les dejo el link, que les recomiendo que revisen, porque me parece bien importante. Y uno de los datos que señala en esa publicación siguiente, vemos en esta lámina, está la adopción de tecnologías 4.0 en ese porcentaje de empresas encuestadas. Ellos separaron las empresas en empresas de bienes y empresas de servicios. Vean que las empresas de servicios están por encima de las de bienes en adopción de tecnología, digamos, de última generación. Sin embargo, las empresas menos, digamos, la de robot y automatización de maquinaria, que las de estaban las de bienes por encima de servicios. Pero si vemos, por lo menos, la computación en la nube, casi el 78%, el 80% de las empresas de servicio están en una tecnología ya montando sus servicios en la nube, más que en servidores locales. Plataformas digitales y servicios móviles, tanto bienes como servicios, están por encima del 60%. Ciberseguridad, Big Data, también están en valores altos. Pero hasta si vamos a unas tecnologías que uno podría decir, de repente, menos comunes, como realidad aumentada, impresión 3D, vemos, sin embargo, como, por ejemplo, un 17% de esas empresas encuestadas estaban adoptando tecnologías de realidad aumentada. Entonces, si pensamos entonces que este porcentaje de adopción de tecnología, estas empresas que implican un porcentaje importante de la economía regional, nos podemos ir haciendo también la pregunta, bueno, ¿cuáles son esas habilidades y competencias tecnológicas que requiere el personal para que pueda elaborar y aportar productivamente en esas empresas? La siguiente. Esta publicación de Telefónica salió a finales del año 2019, que también se les recomiendo. Ellos tienen uno de sus capítulos, se llama Vientos de Disrupción, las principales corrientes tecnológicas que están configurando el cambio. Y cuando uno se lee, bueno, ¿cuál es el índice? ¿Cuáles son esas tecnologías, a lo mejor disruptivas, que están en este mundo cambiante? Vemos la búsqueda de modelos de negocios disruptivos en torno al Internet de las cosas, las fábricas inteligentes donde la información se convierte en un factor de producción, blockchain, tendencia de moda, solución efectiva a problemas reales, como tecnología muy segura, defensas más sofisticadas ante ciberamenazas cada vez más avanzadas, la inteligencia artificial se introduce en nuestras vidas, la movilidad como servicio y la computación cuántica, el gran salto adelante. Cuando ya uno empieza a oír hablar de computación cuántica, donde en vez de bits y transistores estamos hablando de qubits y partículas subatómicas con un gran potencial de cálculo de computación, también entonces nos tenemos que hacer la pregunta, bueno, en estos mundos de cambio, ¿qué deberíamos estar? ¿Cuál es el perfil profesional que las universidades deberíamos estar formando? ¿Cuál es ese perfil que el mercado laboral va a necesitar para el mundo productivo? La siguiente.
Y si a esto le sumamos en este mundo post-pandemia. Entonces, bueno, que eso es un tema que sale, digamos, en los periódicos. Esta es una noticia del país: la formación en habilidades digitales, clave para superar la crisis económica del coronavirus. Siguiente. Pero tenemos como una cantidad, si hacen una revisión, se quedarán sorprendidos de la cantidad de publicaciones que han salido en este mes en torno a este efecto del COVID en los mercados laborales y el efecto de la tecnología en estas nuevas relaciones en este mundo laboral. Ahí les dejo los enlaces para esta publicación a mano izquierda del CEPAL, que se llama La pandemia del COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales. Y esta que se llama Tecnologías Digitales y la pandemia del COVID, que es de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que tiene una visión también donde se hacen las preguntas entonces desde el punto de vista de políticas públicas. Entonces, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de educación, todo este desarrollo y migrar hacia un mundo, unas conexiones obligados por la pandemia a través de medios digitales, va a impulsar aún más que entonces, digamos, reevaluemos nuestros perfiles de egresos en las universidades y nos reevaluemos de verdad qué necesitamos como individuos, como profesionales, tener esas competencias para ser competitivos en este nuevo panorama mundial. Siguiente. Entonces, hay muchísimos conceptos de competencia digital. Aquí les traigo dos. Uno que es una versión bien, digamos, bien concreta, que la define la Comisión Europea como el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Y les traigo otro concepto un poquito más amplio, donde entonces lo define como valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes. Y aquí actitudes lo quiero recalcar porque es muy importante en la competencia, para utilizar adecuadamente las tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores como los diferentes programas de Internet, que permiten y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización y la utilización de la información con el fin de construir conocimiento. Es decir, tenemos un concepto complejo, porque queremos o lo vemos como esas tecnologías para prácticamente todo, el trabajo, el ocio y la comunicación, o para la construcción de conocimiento, entendiendo el conocimiento no solamente como información y datos, sino como ese uso de la información para la resolución de problemas, y con eso también traer un bienestar social. Siguiente. Entonces, la competencia digital podemos decir que es un concepto complejo, multidimensional, integración de habilidades de naturaleza cognitiva, relacional y social. Un concepto complejo significa que no es completamente cuantificable, es un constructo, tendríamos que para medirlo tener ciertos indicadores. Un concepto interconectado que tiene una fuerte relación con las competencias con las que se superpone, como lectura y resolución de problemas, por ejemplo. Y un concepto sensible al contexto sociocultural. Siguiente. Entonces, tenemos a ver entonces como la competencia como cualquier otra competencia de desempeño, donde hay una parte de saber, una parte de saber hacer, una parte de saber ser, y que ahorita podríamos incluir también un saber emprender en estas competencias digitales. Siguiente. Entonces, estas competencias digitales vemos que son fundamentales en el proceso de adquisición y transmisión
de las competencias digitales del siglo XXI, donde las relaciones se desarrollan por medio de comunicaciones digitales. Y ahorita hablamos de relaciones, no solamente relaciones laborales, de relaciones productor-cliente, relaciones familiares, hasta relaciones familiares, relaciones académicas, como este evento en el que estamos compartiendo y lo estamos llevando a través de una herramienta digital. Y esa herramienta digital no solamente esta que estamos utilizando como videoconferencia, sino además estamos transmitiendo vía un canal de YouTube. Y a su vez esta conferencia va a estar grabada a la disposición. Entonces, la manera como nos comunicamos y cómo establecemos relaciones es distinto. Ahora, siempre ha habido, pero ahora es como más importante estos espacios, digamos, virtuales, donde vamos compartiendo y construyendo conocimiento. Se requiere transformar grandes volúmenes informales en conocimiento y el mundo productivo se desarrolla cada vez más en entornos digitales, que siguen relaciones de colaboración permanente. Siguiente. Entonces, hay muchos modelos de competencia digital. Yo les traigo hoy, como les digo, mi intención más es que podamos compartir después con las preguntas, pero aquí le traigo un modelo que es el modelo del Marco Europeo de Competencias para la Ciudadanía Digital. Este marco europeo también se ha utilizado como marco para la competencia docente, porque para poder formar esos profesionales que requiere el mundo productivo, los docentes tenemos que estar formados también, ser competentes digitalmente, para poder enseñar a nuestros estudiantes. Este modelo de competencia digital tiene 5 áreas. Y vean qué interesante las áreas. Cuando una vez se pensaría en competencia digital, pensaría como manejar un software, una habilidad tecnológica. Sin embargo, aquí las 5 áreas, una es resolución de problemas, información y análisis de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales y seguridad. Todo esto relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación. Siguiente. Este modelo tiene 5 áreas, pero tiene 21 competencias digitales. Regresando al área de comunicación y colaboración, vemos interacción mediante tecnologías digitales, compartir información y contenidos digitales, participación ciudadana en línea, colaboración mediante canales digitales, netiqueta y gestión de la identidad. Creación de contenidos, el área de creación de contenidos digitales, tenemos las competencias de desarrollo de contenidos digitales, integración y reelaboración de contenidos, derecho de autor y licencia, programación. En seguridad tenemos protección de dispositivos, datos, datos personales, que es muy importante, los datos empresariales, datos de seguridad, protección de la salud, protección del entorno. En información y alfabetización informacional tenemos navegación, búsqueda, filtrado de información, datos y contenido. Y ese filtrado de información es una de las competencias claves, porque estamos tan infoxicados, pues, de información, que una competencia es poder precisamente dónde buscar y dónde buscar información de calidad. Porque, bueno, y ustedes creo que en esta pandemia deben haber recibido miles de videos, consejos, mensajes, sí o que no, sobre, por ejemplo, el coronavirus y el COVID. Y entonces, ¿cuáles son esas fuentes que, de verdad, en vez de darnos miedo, nos dan una información válida que nos sirve para mejor enfrentar esta pandemia? Almacenamiento y recuperación de la información, datos y contenidos digitales. Y en el área de resolución de problemas, una de las áreas claves, porque desde el inicio de la presentación hemos hecho hincapié en el conocimiento asociado a la capacidad de resolver problemas, tenemos resolución de problemas técnicos, identificación de necesidades y respuestas tecnológicas, innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa, identificación de lagunas en la competencia digital.
Este modelo se ha trabajado bastante, se han desarrollado algunos instrumentos validados para medir la competencia digital. Sin embargo, casi siempre la miden en forma de autopercepción. Y ahora se está trabajando a nivel de portafolio, a nivel de, digamos, de qué manera tú demuestras que de verdad eres competente digitalmente. Siguiente. Esa competencia digital tiene 3 niveles. Un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. El nivel básico, cada uno de los niveles, a su vez, tiene 2 niveles. En el nivel básico, un nivel 2, intermedio un nivel 2 y avanzado un nivel 2. Ese nivel básico requiere apoyo para el uso, o sea, para poder hacer un uso adecuado. En el intermedio se trabaja con cierta autonomía y ya en el nivel avanzado es una persona autónoma, realmente competente digitalmente. Siguiente. Okay. Sin embargo, hay modelos mucho más complejos de la competencia digital. Los traigo porque es importante desde el futuro, a lo mejor administradores de recursos humanos que van a requerir entonces, de alguna manera, no solamente medir las competencias que trae un posible candidato, sino establecer programas de formación, establecer brechas de dónde están y a dónde quieren llegar y cuáles serían esos programas de capacitación para hacer a esas personas competentes digitalmente y cómo irse actualizando y una visión del desempeño, ¿no? A nivel también de promociones, aumentos de sueldo. Entonces, en este modelo de Adomurka del 2011, vean que este es un modelo un poco más complejo, donde establecen unas de habilidades y conocimientos instrumentales, donde las dividen en habilidades operativas y relacionadas con los medios, y habilidades y conocimientos avanzados, donde entonces también hay unas áreas de comunicación y colaboración, gestión de la información, aprendizaje y resolución de problemas, participación y significativa, y actitudes para la aplicación de las habilidades y conocimientos. Entonces se habla de actitud intercultural, actitud crítica, actitud creativa, autonomía y responsabilidad. Entonces, aquí vemos que es un modelo un poco más, de mayor complejidad, para ir pensando ese constructo de competencia digital. Y ese constructo de competencia digital que va a estar conceptualizado a un mercado laboral específico, y ese mercado laboral puede incluir el sector educativo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son esas competencias digitales que necesitan unos profesores de básica o unos profesores de secundaria o de universidad? ¿Cómo se han visto ahorita a llevar procesos educativos en línea sin de repente a lo mejor tener las competencias digitales para llevar esa rama profesional de la mejor forma? Pero igualito podemos hablar de telemedicina, podemos hablar de todos los servicios de alimentación, como han ido a cadenas entonces de delivery, de envío, o a través de plataformas digitales. Entonces, ese cambio y cómo la necesidad ahora nos ha hecho pensar esto no como simplemente algo conveniente, sino como algo indispensable. Porque, como digo, el mundo post-COVID-19 creo que va a cambiar totalmente las relaciones laborales. Siguiente. Entonces nos hacemos, aquí dejo así como unas preguntas un poco también para hablar de la discusión. ¿Cuáles serán las competencias digitales requeridas para los empleos del futuro? Y por eso que vemos que a veces esas competencias son unas competencias grandes, resolución de problemas, porque no podemos especificar cuáles van a ser los problemas de los empleos del futuro o cuál va a ser la tecnología que necesito aprender del futuro. Desde, cómo manejar hasta maquinaria agrícola. Ahora realmente las plantas que producen los alimentos, bueno, se parecen más a un laboratorio científico que al campo, donde, bueno, está todo automatizado,
sensores de temperatura, de humedad, de la cantidad de agua, de riego, de automatización. Una segunda pregunta es, bueno, ¿cómo las instituciones educativas pueden formar a las personas para ocupar esos puestos y liderar los cambios del mañana? Y eso va a requerir entonces una formación sobre la marcha, o sea, porque no podemos empezar como que eliminar todos nuestros docentes mundiales y de repente reemplazarlos por unas personas ya a nivel avanzado de competencia digital. Entonces, ¿cómo repensamos también los currículos, los perfiles de egreso, las TIC como ejes transversales y una mayor importancia en eso, una adaptabilidad al cambio que el conocimiento que puede haber en un momento determinado para algo? Otra pregunta es cómo se adaptarán los trabajadores y en las empresas. Y es muy probable que aquella empresa o aquellos trabajadores que no se adapten a los cambios, que no se monten en este aprendizaje y en este hacerse competentes digitalmente, probablemente verán limitado su desempeño o su capacidad de competir en un mercado laboral o productivo. Porque no solamente significa vernos como asalariados, sino en nuestra posibilidad de ser emprendedores y aportar al mundo productivo. Y por último, otra pregunta, y te digo, saldrían muchas más, traje algunas de estas porque pienso que podrían ser útiles para iniciar la discusión, es ¿cuáles serán las políticas públicas necesarias para normar las relaciones laborales en los nuevos entornos digitales? ¿Cómo pagas las horas? ¿Cómo pagas las horas extras? ¿Cómo hablamos de salud laboral si estás trabajando desde tu casa? ¿Cómo estás protegido? ¿En qué momento, cómo distinguimos el tiempo que es de trabajo y el tiempo de descanso cuando vamos a una gran tendencia al teletrabajo? O como hemos estado ahorita, que, bueno, los padres están trabajando vía web, pero los niños también están en casa estudiando remotamente y requiriendo asistencia. Entonces, bueno, es un entorno realmente distinto. Creo que las viejas soluciones no son extrapolables. Tenemos que, ni tampoco son globales. Creo que cada país, cada región tiene que depender de su contexto personal, buscar creativamente cómo entras a este nuevo mundo digital, a estas nuevas relaciones, a estas nuevas necesidades de los mercados, de las empresas, de la productividad. Siguiente. Y traigo esta imagen, ahí está el link del que es dueño, digamos, de la imagen, pero que me gustó este mensaje, ¿no? Profesional del siglo XXI, entonces ver la transformación digital como una oportunidad de adaptación, y eso es básico, me parece primordial. Aprendizaje y reaprendizaje, y ese reaprendizaje a veces implica dejar, olvidar lo que sabemos para aprender cosas nuevas, porque a veces el conocimiento que tenían nos impide estar lo suficientemente abiertos para unos modelos que ya en las metáforas no son tan fácil pasar de un incremento de una tecnología a otra, porque la tecnología es tan disruptiva que significa un modelo nuevo y un modelo mental nuevo que tiene que aprender de cero. La evolución y el avance. Siguiente. Okay. Bueno, ahí les dejo mis datos. Sé que la presentación se la mandaron por correo a aquellos que estuvieron inscritos. Siguiente. Y bueno, ahorita sí, creo que es el momento y para hacer entonces un espacio para la discusión y para sus preguntas. Que queda en la siguiente. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Luri. Muchas gracias, Vanessa.
con lo cual ahora abrimos un espacio para consultas, para lo que quieran comentar o reflexionar. Me piden la palabra o abren el micrófono y consultan. Bueno, mientras esperamos alguna pregunta, yo aprovecho para hacer las mías. Nada, un tema que me surge a partir de, obviamente, los cambios tecnológicos y que en particular para nuestros países en América Latina, donde en el mejor de los casos estamos tratando de llevar de la mejor manera posible los avances, pero con otro tipo de dificultades. ¿Cuál sería o cómo podría ser el impacto, dado que tenemos algunos problemas de diferencia tecnológica con los países centrales? O sea, ¿qué impacto puede tener esto, en definitiva, tanto en la producción como en la formación? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, o sea, ahorita el conocimiento es parte del valor de las empresas, el valor de cada profesional. Mientras se vaya haciendo la brecha más grande de tecnología, quiere decir que en nuestros países vamos a estar menos con capacidad de competir productivamente. Y si no hay una política pública y un convencimiento, no de paliativo, de, bueno, sí, vamos a invertir, vamos a mejorar la conectividad o vamos a mejorar las computadoras en las escuelas o en la universidad. Sin esto no viene con un proceso pensado, estratégico, desde el preescolar hasta la universidad y el posgrado, desde las empresas y las organizaciones, capacitando a sus empleados, muy difícilmente nosotros vamos a poder ser competitivos. Y es más, lo que pueden ser nuestros mercados de repente agrícola o producto, estos países con mayor tecnología cada vez van a ser más independientes. De hecho, se está pensando ahorita, a raíz de la pandemia, en la necesidad de globalización más localizada, donde haya una mayor producción local, para no depender en un momento dado de un mercado internacional. Entonces, sí hay que sentarse a pensar las cosas y a planificar. O sea, y esto no puede ser simplemente, bueno, el profesor Daniel o la profesora Vanessa disertan, hablamos. Esto tiene que ser, o sea, una planificación creyendo y pensando con objetivos, tareas, logros, tiempos, pero pensando en la necesidad de esto y que además las tecnologías van cambiando día a día. O sea, si nosotros hacemos un recuento de las mismas tecnologías de hace 10 años, o sea, primero que nadie pensaba que iba a terminar dando clases por WhatsApp. Y WhatsApp se ha convertido, el WhatsApp Learning, en una herramienta, bueno, porque la tenemos a la mano, porque, bueno, la gente lo aprendió a usar en otro contexto y pudo migrarlo desde el punto de vista tecnológico. No, todos nos hemos visto a pasearnos por distintas plataformas de videoconferencias a raíz de la pandemia. Bueno, porque se dan las clases, o dictas cursos, o te ves con la familia. Entonces, bueno, o es Zoom, o es Jitsi, o Google Meeting, que la abrieron. Pero todo esto ha sido como un ir resolviendo y aprendiendo sobre la marcha, pero no desde un punto, desde una capacitación organizada, un saber cómo y para qué hacemos las cosas. Esta misma actividad significó, bueno, pensarla, pasar por las instancias académicas, ser autorizado, buscar la tecnología. O sea, esto requiere un mayor trabajo y un mayor esfuerzo. Y eso no lo podemos hacer individualidades solo. Eso tiene que ser
un trabajo cooperativo y desde los niveles también de quienes pueden estar en posiciones políticas, de dar recursos y los aspectos legales que se requieren para estas cosas. O sea, tener de verdad una visión del futuro. Porque mientras el hombre está como humanidad, están planificándose los viajes a Marte, bueno, a lo mejor para nosotros, bueno, hasta movilizarnos en estos contextos es difícil. Gracias, muchas gracias. Nos pregunta Claudia Tavares, docente de la universidad en la ciudad de Esquel, si cree que en algún momento el aprendizaje informal puede ser más dinámico que el estudio en las universidades para adaptarse a estos cambios. Bueno, escuchar? Es que entre la concepción que tenemos que verlo, antes de ese aprendizaje informal es lo que uno iba aprendiendo, digamos, de una manera no escolarizada. Pero ahora el aprendizaje que de repente llamábamos informal se ha ido moviendo más bien un aprendizaje no formal, pero que sí está organizado y sí está estructurado. O sea, tú quieres aprender algo y te vas a YouTube, ves un video y lo aprendes. Y todos nosotros hemos aprendido desde frivolidades, como un maquillaje para una fiesta, cómo reparar un celular, cómo reparar un equipo, o sea, cosas que necesitamos aprender está. El modelo de los MOOC también tiene un gran crecimiento, donde la gente aprende lo que quiere y bueno, y si requiere después la certificación, hace el pago para la certificación. Pero si tú quieres aprender a programar en C++, hay miles de cursos que te pueden enseñar y no tienes que ir a la universidad para aprender programación. Entonces, esta es una realidad que sí tenemos que repensar las universidades, cuál va a ser nuestro rol. Porque a lo mejor también un mercado empleador no te importa tanto si es un licenciado en computación, sino precisamente si tiene las competencias y me va a resolver lo que yo necesito. Si lo aprendió haciendo cursos por internet, o lo aprendió en una certificado en una universidad, a lo mejor no va a importar. Entonces, sí son discusiones que tenemos que dar dentro de las universidades. Porque eso que nosotros llamamos a lo mejor aprendizaje informal, repito, ahora es simplemente un aprendizaje no formal en el sentido que no está escolarizado. Pero muchas veces tiene hasta una mejor planificación instruccional que la que tienen nuestros cursos presenciales a veces. Bárbaro. Nos pregunta Mauricio Salvanini, ¿cuáles habilidades digitales considera que el gobierno debería, o los gobiernos, deberían desarrollar en sus agentes, en los de gobierno, para responder, perdón, se me corrió, para responder de manera ágil a estas demandas? Bueno, yo creo que ese modelo de la ciudadanía digital del marco europeo, eso vino de un proceso de verdad como de 6 años de trabajo en reuniones de países de la Comunidad Europea para llegar a ese establecimiento de esas 5 áreas y 21 competencias de la ciudadanía digital. Y yo creo que es una buena base para trabajar sobre eso. No solamente para los empleados gubernamentales, sino, bueno, como digo, para cualquier ciudadano digital. Deberíamos trabajar esas 5 áreas de la competencia. Ir tratando de llevar de estos niveles muy básicos, a lo mejor en los que estamos, a niveles altos de la competencia. Pero eso no va a pasar solo. Eso tiene que tener un esfuerzo pensado para ir a ese camino. No es o sea, podemos ir resolviendo sobre la marcha, como hemos hecho durante esta pandemia. Pero estos no son modelos sustentables, sino un modelo que tiene recursos, que tiene unos objetivos, que tiene una ruta. Bueno, es simplemente, bueno, se irán dando los procesos como mejor pueda.
día a día. Pero es de las universidades, creo que tenemos que ser en eso un poco pioneras en un trabajo para llevar propuestas a cómo lograr hacer esos cambios. Gracias. Patricio Botelo hace la consulta que se ve en pantalla. Patricio, ¿querés prender el micrófono y hacerla directamente? No tiene micrófono, así que lo leo yo. ¿Cómo entra en este entorno, nos pregunta, el conocimiento sobre criptomonedas y mercados financieros virtuales? ¿Será una competencia requerida por las organizaciones en la actualidad y en el futuro? Bueno, como ustedes están en una facultad de ciencias económicas, no dudo que desde las carreras que se imparten en la facultad, el concepto de criptomonedas sea una habilidad importante, pensando en el futuro. La tecnología de blockchain es una tecnología que permite procesos muy seguros y no se está usando solamente ahorita a nivel de criptomonedas, sino de otros procesos. Y se piensa que son unas tecnologías, pero sin embargo están saliendo otras tecnologías que tratan de evitar por lo menos el consumo energético de blockchain. Entonces, probablemente veamos unas generaciones todavía más avanzadas de ese tipo de tecnología. Bueno, cada vez que he tenido oportunidad de oír seminarios de criptomonedas, y, bueno, de alguna manera el dinero ya no es físico, sino es electrónico. Por lo menos aquí en Venezuela los bancos están cerrados, no hay cajero, aquí todo es vía pago móvil, a través de celular, mensaje de texto, transferencia, sin hablar del área de criptomonedas. Pero de alguna manera la moneda se está virtualizando. Lo que tiene la ventaja de las criptomonedas es que, bueno, están dentro de unas plataformas más seguras. Sí, creo que de alguna manera es tipo ciencia ficción. O sea, nosotros cargamos ahorita muchos chips en nuestra cartera. Los chips de la tarjeta de crédito, el chip del celular, el chip si es alguna tarjeta inteligente para entrar a alguna... De alguna manera, esas cosas que uno ve tipo ciencia ficción, que de alguna manera después vas a tener casi que el chip integrado y de alguna manera con eso pagas todo, saben quién soy, biopago. No me parece que vaya a ser algo muy lejano. O sea, más comodidad que uno cargar, digamos, todo lo que uno carga ahorita para hacer las transacciones electrónicas. Bueno, gracias. Sol Buschiazo, de Río Negro, en Argentina, una provincia, lo leo, desde YouTube plantea... ¿cuáles son las capacidades identificadas por el gobierno o en instituciones académicas que deben potenciarse en los púberes y adolescentes para el desarrollo de habilidades, pensamiento, carácter y valores? Se refiere puntualmente a adolescentes. Bueno, es una pregunta muy, muy compleja. Sí. No creo que pueda dar una respuesta certera de eso. Lo importante sí es que, digamos, estas competencias digitales y estas habilidades que veo, insisto, estas habilidades que llamamos digitales son unas competencias blandas, ¿no? Hablamos de resolución de problemas, hablamos de seguridad, solamente que seguridad digital, comunicación a través de medios digitales, resolución de problemas usando tecnología. Pero son unas competencias blandas que se requieren que sean ejes, como digo, desde preescolar hasta el aprendizaje continuo. Todas esas habilidades están más en un currículum oculto que de una manera explícita. Nuestros programas escolares, hablo nuestro en el sentido de Latinoamérica, la realidad argentina puede ser un poco distinta a la venezolana, pero creo que debe haber muchos elementos comunes. Seguimos más trabajando en base a contenidos. Además, una urgencia de dar los contenidos y la planificación es dar los temas,
y menos importancia a esas competencias. Competencias de cómo nos relacionamos socialmente, cómo tenemos un pensamiento divergente, que va a ser muy importante, eso, pensar fuera de la caja. Ajá. Ahora, ¿quién va a enseñar a esos niños y adolescentes? Los docentes. Ahora, ¿quién va a formar a su vez los docentes? ¿Quién va a redactar esos nuevos programas educativos? Por eso es que digo que en esta conferencia un poco a lo mejor es más tratar de dejar dudas, dejar inquietudes, dejar pensamientos, porque todos podemos ser agentes de cambio, pero tenemos que estar conscientes de esas realidades, porque esas realidades no van a cambiar solas. Y seguimos caminando el siglo XXI con una educación que se parece más a inicios del siglo XX, por no decir siglo XIX, y mientras tanto el mundo cambia tecnológicamente, pero no cambiamos la forma en cómo aprendemos y la forma como enseñamos. Pero el mercado laboral, que era un poco, digamos, para enmarcarlo dentro de nuestra charla, está pidiendo eso. Y creo que tenemos un desfase importante en las instituciones educativas con lo que está pasando en la realidad mundial. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Vemos también en pantalla, creo, el otro extremo, planteado por Maya Aravena, donde se pregunta también la misma situación respecto de el otro extremo etario, pensando en los adultos mayores y la complejidad en la cual tienen que vivir a partir del avance de las nuevas tecnologías. Bueno, yo en lo personal he sentido que los adultos mayores tienen a lo mejor una actitud que uno pensaría en un principio a pesar de tener mayor miedo a la tecnología, como que en el sentido como que no tienes que perder más nada y tienes que aprender. O sea, me he sorprendido de la cantidad cuando estoy hablando de familiares de más de 80 años, y ya saben cómo conectarse en Zoom para, bueno, hacer las reuniones familiares, y bueno, y entran hacen sus transferencias, sus trámites vía internet. Entonces yo creo que ahí no hay un problema de edad, y por eso recalqué mucho el problema de actitud. Yo creo que todo el que se quiera aprender, precisamente, hay las capacidades y realmente para aprender lo que tú quieras. O sea, de verdad que casi que haces una pregunta en Google, ¿cómo hacer tal cosa? Y te van a salir 1000 respuestas de cómo hacerlo, los tutoriales, las imágenes. Entonces, el problema no es tanto la edad, sino, bueno, que tengan acceso a la tecnología, que tengan el acceso a los equipos. Y bueno, y por supuesto que sí requieren un adiestramiento básico para que tú luego seas capaz de aprender por ti mismo. Bárbaro. Yo, si me permite una consultita, yo me quedé pensando en el tema del concepto complejo de la competencia digital, en tanto no cuantificable completamente. Entonces, a partir de allí, estaríamos hablando de una medición o de una identificación indirecta. Entiendo yo que a partir de las conductas de las personas y del desempeño real en aquellas situaciones de utilización tecnológica, concretamente. ¿Es así? Sí, las competencias digitales se pueden medir de dos maneras. O sea, una manera que muchos de los instrumentos son a nivel de autopercepción, pero claro, a veces no somos muy críticos autoevaluándonos, ¿no? La otra es coleccionando, o sea, estilo portafolio o mediante observación, en el caso que uno quiera ver un desempeño laboral o un desempeño de unos candidatos que tú quieras para un puesto y quieres las competencias, tienes que poner a hacer a la gente hacer las cosas para de verdad evidenciar si son o no capaces de hacerlo. Porque en el papel yo puedo decir que he tomado muchos cursos de programación, pero bueno, eso no quiere decir que yo sea capaz de programar o programar en el contexto que se necesita para una empresa determinada, para un banco, para un departamento en particular. Entonces sí creo que los especialistas en recursos humanos, dependiendo de tienen que establecer con el departamento que requiere personal
muy claro cuáles son los indicadores de desempeño que necesitan y de alguna manera coleccionar evidencias de que la persona tiene o es capaz de formarse para esa competencia que se requiere. Bien. Siguiendo con la misma temas que era el concepto, también me quedé pensando en el concepto sensible al contexto sociocultural. En economía hay un concepto que se llama elasticidad. Ese concepto plantea cómo reaccionan los consumidores, por ejemplo, o los oferentes, tanto a subas o bajas de precio, y normalmente esta elasticidad, o sea, la reacción que produce un incremento de precio respecto de la compra o la venta, normalmente rápidamente es elástico, es sensible a la suba del precio, pero normalmente no es elástico o no sensible a la baja del precio. Entonces, análogamente me quedé pensando, sí, estas competencias digitales, la sensibilidad es diferente respecto de el tiempo de respuesta ante cambios, o sea, cómo tengo que aprender competencias digitales, y que el impacto al no aprendizaje es más rápido que el impacto positivo que se produciría con el aprendizaje. No sé si me expliqué bien. Bueno, un poco, o sea, como que sí, pero siento un concepto elástico, digamos que las competencias van a traer beneficios, pero el no tenerlas, a lo mejor no se nota tanto si las tengo o no las tengo. No sé si un poco a eso se refiere. No, que responde más rápido, el concepto de elasticidad quiere decir que a la suba responde más rápido. ¿Qué quiero decir? Que vamos a tardar más ante un incremento tecnológico en poder alcanzarlo, en poder desarrollarnos, pero que el impacto negativo, por no hacerlo, tiene resultados mucho más rápidos. ¿Sí? El impacto positivo requiere tiempo, que es el desarrollo, la preparación, las políticas públicas, etcétera, etcétera, son procesos largos, mientras que el no adaptarnos a la tecnología, el impacto en la vida cotidiana es inmediato, eso me refería. O sea, es que si no, o sea, no puedes hacer una transacción bancaria, ahorita no podrías pedir nada vía móvil o vía internet, no, o sea, ningún servicio, prácticamente, o sea, cualquier trámite, o sea, la cita la tienes que pedir por internet. O sea, en un escenario en el que uno no quisiera incorporarse no solamente incorporarse a la tecnología, porque la tecnología ya está, sino a lo rápido que va avanzando la tecnología. Yo creo que el símil más es como que cuando venía la luz, o sea, cuando se inventó la electricidad, digamos, empezó a llegar como servicio público, y tú dijeras, no, yo me quedo con las velas, y no me quedo. Y de hecho, ahorita, cuando no hay luz, que en este país es bastante frecuente, o sea, el sentimiento de vulnerabilidad al no tener electricidad o simplemente al no tener conectividad, nos hace un sentimiento de incapacidad y de aislamiento. O sea, una concepción donde un país puede hacer un desarrollo sin tecnología, ahorita es simplemente inexistente. Y las tecnologías tienen un avance y un cambio en los equipos de una vida útil tan corta que es un proceso de aprender continuamente, que llega un momento también ser agobiante, porque hasta uno como académico, que es el área que le interesa, se llega un momento, no le digo, revisando para esta charla, la cantidad de publicaciones serias, con datos duros, importantes, que han salido en los 2 meses relacionados a cambios tecnológicos y COVID. Yo les traje 2 por ejemplo, pero bueno, bajé mi disco duro como 10 para leérmelas con calma. Entonces, no, o sea, requerimos un aprendizaje diario para mantenernos más o menos al día y más o menos competitivos en nuestras respectivas áreas, seas economista, administrador, médico, y creo que es muy importante en el ámbito educativo.
Y el ámbito educativo, bueno, entre los bajos salarios, el tiempo que se dedica a la actividad académica, es un grupo que requiere mucho apoyo, mucho financiamiento, mucho apoyo, porque en sus manos está la responsabilidad, bueno, de crear el recurso humano que los países necesitan. Entonces, bueno, un poco así es como lo veo. Bueno, gracias. Nos preguntan en YouTube, Cristian Rodríguez, que trabaja en una municipalidad de una ciudad, ¿cómo ve a nuestros países latinoamericanos en materia de seguridad informática? ¿Cómo cree que estamos respecto a los más desarrollados? ¿La seguridad informática puede ser un problema? Bueno, creo que ahí sería importante ver por sector económico. O sea, creo que los bancos siguen invirtiendo en seguridad porque son áreas muy sensibles. Hay otras áreas en las que, bueno, han sido famosos los hackeos, Ahora, la seguridad es una, digamos, de los áreas de mayor crecimiento, de mayor demanda de trabajo en el área tecnológica, los expertos en ciberseguridad, por, bueno, la relación costo, los beneficios que se necesitan, o sea, para proteger la data. Y es tan importante que también es importante a nivel individual, porque la mayoría de la gente no sabe proteger su identidad, ni en la red, ni en los sistemas digitales, tiene claves débiles, comparte datos. Entonces, bueno, ese es un tema importante. Siento que en América Latina sí vamos a estar con menor capacidad de inversión, a lo mejor en el área de seguridad, pero aquellos negocios que su operatividad depende de la seguridad, si están haciendo las inversiones, bueno, porque si no, su modelo de negocio no es operativo. Bueno, gracias. Marianela, que está acá en Jitsi, ¿querés abrir micrófono y hacer la pregunta directamente? Sí, buenas tardes. Mi consulta está referida a la educación universitaria y, bueno, también, digamos, los niveles secundarios. Quería saber si es efectivo o es muy complicado el tema de dar la opción de hacerlo por medios digitales para las personas que por ahí quedan afuera por no poder asistir a clases, o qué competencias deberían tenerse en cuenta o debería tener en cuenta el Estado para poder llevar a cabo estas modalidades que no se dan en Argentina. Bueno, yo creo que una cosa de las que va a traer esta pandemia es pensar en modalidades mixtas, que creo que había una negación total, o sea, como que la presencialidad era la única forma de aprender y la única forma de asegurar que la evaluación fuera real, que el que está, bueno, tomando el examen o el proyecto fuera de verdad. Sin embargo, los medios tecnológicos ahorita ya evitan o sea, tú puedes garantizar 100% que el que está tomando la prueba en el momento puede ser sincrónico o puede ser, bueno, los mismos niveles de seguridad que cuando tú haces una transacción bancaria. ¿Cuál es el problema? No se puede hacer una educación basada en tecnología si no hay los recursos, si no hay conectividad, si los profesores y los docentes no tienen tablets o computadoras, si la conectividad no es adecuada. Entonces, sí, requiere una infraestructura tecnológica y requiere una preparación del docente para que eso se haga bien. Ahora, una vez que el docente y los profesores, o sea, tanto profesores como alumnos, y me ubico primero ahorita en la parte universitaria, que creo que es mucho más fácil ir a modelos mixtos o a distancia. Todos ustedes han vivido procesos a distancia a raíz de la pandemia. Y deben haber notado cómo ha habido actividades de buena calidad, oye, con un buen aprendizaje. Esa modalidad se presta mucho a un aprendizaje basado en proyectos, donde desde un principio tú defines el proyecto, a dónde quieres llegar, y hay entregas parciales, tanto formativas, para ver si el proyecto
está evolucionando o no bien, y etapas sumativas, donde, bueno, haces una primera entrega, una segunda, una tercera. Y es un aprendizaje contextualizado, que yo creo que tiene mucho más sentido a nivel universitario. Y le está dando al estudiante unas habilidades que son las que va a requerir en el mercado laboral. O sea, todos esos aprendizajes memorísticos ya no tienen ningún sentido. Porque si tú quieres recordarte algo, mientras tengas tu teléfono al lado y conexión a internet, tú vas a averiguar cualquier dato concreto te haga falta. Lo que nunca vas a poder resolver con un dispositivo es como resolver un problema, porque para resolver un problema necesitas aplicar una serie de conocimientos de una manera particular en un contexto dado. Eso es lo que yo creo que tenemos que enseñar los profesores universitarios. Porque si nosotros enseñamos a nuestros estudiantes, dado un caso de estudio, un problema, a cómo resolverlo, cómo buscar información veraz, cómo colaborar con los pares, cómo establecer tus tiempos de entrega, cómo, bueno, aprender en qué te equivocaste y hacer las correcciones. Estamos preparando personas que van a poder adaptarse a una empresa, aprender cosas nuevas. Si seguimos en unos modelos, no importa que sea presencial o sea a distancia, en unos modelos en que, bueno, tema 1, tema 2, léanse este libro, vean esta presentación, tenemos este examen parcial, yo no creo que de esa manera vamos a estar preparando el recurso humano que se requiere para el futuro. Eso es una experiencia muy personal, pero en todos los entornos en los que yo he podido o ser docente o trabajar en gestión universitaria y he podido implementar esos cambios y medirlos, después cuantificarlos, las experiencias son siempre significativas. O sea, un mejor aprendizaje y o sea, que sea realmente aplicable, que tenga un desempeño que sirva después en un contexto real. Y entonces creo que tenemos que ir pensando en un cambio de estrategias en ambas modalidades, presenciales y a distancia, y en una incorporación de las tecnologías en la enseñanza. Porque no tiene sentido aprender un mundo sin tecnología, o sea, como si no viviéramos en un mundo, no solamente con tecnología, sino que las tecnologías van avanzando exponencialmente. Bárbaro, muchas gracias. Nos consulta Nora Trifaró de Trelew, que ha visto que usted ha realizado investigaciones respecto de competencias tecnológicas orientadas a profesores universitarios. Y consulta si ha hecho o hará investigaciones en la población estudiantil que se correlacionen con la de los docentes. Sí, yo ya trabajo en la Universidad Central con la percepción de competencias digitales en los profesores. Y bueno, en el link de ResearchGate, ahí están todos mis trabajos, los pueden consultar. Tengo un estudiante doctoral ahorita que está viendo la prospección tecnológica en una universidad de Ecuador y él sí está midiendo competencias digitales de los estudiantes también, porque es parte del modelo para medir la prospección tecnológica en la universidad. Entonces, bueno, va a ser interesante ver que, claro, él está haciendo el estudio con estudiantes de educación, que es importante porque son, claro, los futuros formadores. Pues. Bueno, está en camino esa investigación. Veremos entonces los resultados. Bueno, María Laura del Toro, de la ciudad de Esquel, dice que es muy interesante la charla y que cree que el desafío es pensar en un mercado laboral con requerimientos cada vez más complejos en un contexto de países, cita la Argentina, con 62% de pobreza infantil. Lo que consulta es cómo ver el desafío. Si esos son los datos de Argentina, sí, o sea, ese es el contexto argentino, imagínense el contexto en Venezuela. O sea, pero digamos, si no hacemos algo, ¿cómo sacamos de la pobreza? O sea, si no educamos a esos niños, nunca van a salir de la pobreza.
Por eso la educación, eso está demostrado, es la inversión con mayor retornabilidad cuando tú inviertes en educación, porque vas sacando a la gente de la pobreza, le da las habilidades para poder trabajar. Si no, lo que estás es condenando a esos niños o sea, ser pobres, y serán unos adultos pobres y harán familias pobres y no, o sea, viviremos esta tragedia, porque no hay otra manera de decirlo, de que vivimos nosotros en estos países latinoamericanos. Bueno, finalmente, Claudia Tavares pregunta si usted entiende que es más conveniente invertir en el desarrollo, en la formación del personal, en este tipo de competencias digitales, o más bien esperar que vengan formados o que regresen, está hablando de un lugar donde los alumnos normalmente se van a estudiar a otro lado, y regresen profesionales ya capacitados. Yo la verdad que pienso que un profesional competente, que se haya formado fuera, muy difícil nosotros podemos competir en sueldos para que sea atractivo regresar a los países. O sea, si está bien formado y hay una demanda global de personal en tecnología, muy difícil que nosotros los captemos. Así que deberíamos estar o captándolos remotamente para que precisamente nos apoyen dando conferencias o dando cursos virtuales donde podríamos aprovechar ese aprendizaje de esos nacionales que están afuera. Y esa es una gran de las esperanzas, por lo menos aquí en Venezuela con la diáspora, pero no podemos estar contando con eso. O sea, tenemos que formar nosotros el recurso que necesite. Y las empresas deben ser también, las organizaciones, los gobiernos, en formar el recurso que necesite. Porque si tú vas a esperar que llegue eso, no vas a poder crecer tu negocio. Si tú necesitas un nuevo equipo tecnológico y no hay nadie en el país, ni te puedes traer nadie de afuera, la única manera es que tú inviertas en formar a la persona o personas que van a manejar ese equipo tecnológico o esa nueva tecnología de criptomonedas, de ciberseguridad bancaria, del robot laparoscópico. O sea, todo ahorita necesita un avance tecnológico. Y la única manera es que formemos nuestros recursos a seguir aprendiendo, porque no es solamente que por eso que digo, no es que aprendas una tecnología, es que aprendas o sea, parte de la competencia digital es precisamente que tú seas capaz de comunicarte, de aprender, de resolver problemas. Eso te permitirá seguir aprendiendo y adaptándote a las nuevas tecnologías. O sea, bueno, por lo menos yo me quedé así que, o sea, cuando pensar que o sea, ya la computación está pensando es en partículas subatómicas en vez de transistores. O sea, cuando el mundo va en eso, o sea, siento que entonces estamos en unas discusiones retóricas que mientras tanto, o sea, antes uno decía me dejó el autobús, ahora es que me dejó el cohete y ya va por Marte y yo me quedé en el siglo de la Edad Media. Muchas gracias. Yo no tengo más preguntas, así que, bueno, nada, absolutamente agradecidos por la participación y por la charla que nos ha dado. Espero que les haya gustado y, nada, a disposición de todos, de ustedes en Venezuela y de todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que le haya sido útil la charla. Para mí fue realmente un gran gusto y un gran placer compartir con todos ustedes y, bueno, hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias.